En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende el fuego de tu amor. Ven y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo de Dios, que viniste sobre los apóstoles, y con el resplandor de tu luz les abriste a un horizonte de vida nueva. Ven, Espíritu Santo de Dios, y clarifícanos nuestro camino para tener la certeza de llegar a la meta que has preparado para nosotros. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, con el fin de llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino, fueran hombres o mujeres. Ya iba llegando a Damasco cuando de repente una luz del cielo lo envolvió con su brillo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad, y allí te dirán lo que debes hacer. Sus compañeros de viaje quedaron mudos de espanto. Oían la voz, pero a nadie veían. Saulo entonces se levantó del suelo, pero a pesar de tener los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron pues de la mano y lo introdujeron a Damasco, y estuvo 3 días sin poder ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor lo llamó en una visión, y él respondió: Aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: Levántate y vete a la calle recta, y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Está en oración. Él por su parte ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías va a entrar a imponerle las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha causado a tus fieles en Jerusalén. Y ha llegado aquí con autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve porque él es precisamente el hombre que escogí para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes, como también ante los israelitas. Y voy a mostrarle cuánto debe sufrir por este nombre. Ananías se fue y entró en casa de Judas. Le impuso a Saulo las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado el Señor, o sea Jesús, que se te apareció en el camino, para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos unas como escastras y recobró la vista. Se levantó y recibió el bautismo, tomó luego alimento y recuperó las fuerzas. Y pasó algunos días con los discípulos de Damasco, y de inmediato comenzó a predicar en la sinagoga a Jesús, afirmando que es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos encontramos en este itinerario de la Pascua en el que estamos, con este bello relato que algunos llaman la conversión de San Pablo y otros la vocación de San Pablo. No se excluyen vocación y conversión, más bien se complementan. Todo vocacionado, todo llamado,
tiene que haber hecho una experiencia de encuentro con el Señor que ha transformado su vida, que lo ha convertido. Porque la conversión no es algo que hacemos nosotros, es algo que Dios opera en nosotros, es por pura gracia. Eso es la conversión. La vocación es el llamado que Dios nos hace a todos, porque Dios no excluye a nadie de ese llamado. Pero se requiere ese proceso de conversión, es decir, de creación de vida nueva en quien llama. De tal manera que todo el que ha experimentado ese encuentro personal con el Señor y ve renovada su vida, se siente llamado a responder con generosidad a esa gracia. Pues bien, hoy nos encontramos con este llamado, vocación e inicio de un proceso de renovación y de conversión en la vida de San Pablo. De San Pablo tenemos datos en este libro de los Hechos de los Apóstoles que nos lo presentan en primer lugar en el martirio de Esteban, de San Esteban, que fue el primer mártir cristiano, aquel diácono que es apedreado y que al morir muere replicando la muerte de Cristo. Dice el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles que pusieron los vestidos a los pies de un joven llamado Saulo y que él aprobaba como notario aquella ejecución. Luego aparece aquí en esta escena pidiendo cartas a los sumos sacerdotes, a las autoridades judías, para ir en persecución de los cristianos a quienes consideraba que vulneraban y atentaban gravemente contra la pureza de la religión judía. Y recibió cartas de ellos para ir a perseguir tanto a hombres como mujeres y traerlos extraditados a Jerusalén para que fueran juzgados allí. Es precisamente lo que hoy nos dice la palabra de Dios cuando comienza. Este hombre respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor y por eso pidió cartas a los sumos sacerdotes y con ese fin, dice la palabra de Dios, iba camino a Jerusalén. Ya estaba cerca de Damasco cuando de repente una luz del cielo lo envolvió. La luz es signo de la vida. La oscuridad es signo de la muerte. Ahora la luz envuelve a Pablo, que en este momento aún se sigue llamando Saulo. Y lo envolvió de repente una luz. ¿Y qué pasó? Lo tiró, lo llevó a tierra y oyó una voz: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hay una doble experiencia, la experiencia de la luz, la experiencia de la caída y la experiencia de la palabra. Hay una luz que lo deslumbra. Esto lo lleva a derribarse, a caerse, a no sostenerse, a no valerse por sí mismo. Y una palabra que viene a ser reveladora. Saúl, Saúl, lo llama: ¿por qué me persigues? Saúl o Saulo, como algunas versiones traducen, nos hace pensar en aquel personaje del Antiguo Testamento que persiguió al ungido del Señor, al Cristo del Señor. ¿Se acuerdan ustedes del rey Saúl que perseguía a David? Aquí aparece él como encarnando el espíritu de Saúl en el Antiguo Testamento, persiguiendo al ungido del Señor que ahora se identifica con su iglesia. Lo mismo que Saúl persiguió a David, ahora Pablo persigue a Cristo en su iglesia, a los consagrados, al ungido del Señor. Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Aquí termina la primera parte del relato, el del encuentro de Pablo con el Señor. Jesús resucitado se le aparece a Pablo.
Él le hace tener una experiencia de luz, de vida, que le hace descubrir que estaba a oscuras. Ahora ve su oscuridad, ahora no puede ver otra cosa. Y entonces recibe unas instrucciones. Sus compañeros de viaje quedaron mudos de espanto, oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo entonces se levantó del suelo, pero a pesar de tener los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano, introdujeron a Damasco y estuvo 3 días sin poder beber ni comer. Bien, lo llevaron hasta Damasco, allí conducido por otros. Ahora viene la segunda parte del relato. Ahora es la acogida de Pablo en el seno de la comunidad. ¿Cómo se da este proceso? Que no es fácil. Pablo era un perseguidor. Pablo pretendía llevar a Jerusalén para juzgar, y este juicio podría traer la muerte para quienes fueran encontrados culpables. Es normal que se tengan recelos, que genere desconfianza. Pero también aquí el Señor viene a hacer un trabajo con la comunidad. Porque nosotros solo vemos las apariencias. Nosotros no conocemos todas las cosas. Nosotros no sabemos el misterio que se esconde detrás de la vida de una persona y del propósito que Dios tiene con alguien. Y Dios tenía un propósito con Pablo, en este momento Saulo. Tenía un propósito con él. Y la comunidad tiene que entender eso. ¿Cuántas personas en la parroquia nos parecen que no deberían ser? ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que alguien que llega a la parroquia no debería estar ahí porque creemos que es el santo haciendo hostias o es Satanás haciendo hostias? No. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos la visión y desconfiamos de aquel porque sabemos su vida, porque conocemos que es un pecador? También la comunidad tiene que hacer procesos de conversión para poder acoger y entender que Dios quiere hacer obras de amor con personas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Con el ladrón, con la prostituta, con el político corrupto, con el hombre agresivo, con el violador, incluso con todos. Dios quiere salvar a todos. ¿Cuándo nosotros vamos a entender eso? ¿Cuán difícil es para nosotros entender que las personas se pueden rehabilitar? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros entender eso? ¿Cuánto nos cuesta dar el perdón a los demás? Pues la comunidad, nosotros también tenemos que dar ese paso. Dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías y el Señor lo llamó en una visión y él respondió: aquí me tienes, Señor. Hay uno que está disponible para el Señor. El Señor encuentra caminos. Ananías va a ser el padrino de Pablo en este proceso. El Señor le dice: levántate, vete a la calle Reti y busca en casa de Judas un hombre de Tarso llamado Saulo, está en oración. Este hombre ha tenido una experiencia de encuentro que lo ha impactado. Está en oración, está tratando de discernir. La oración es para discernir, para conocer qué me está pasando, por qué todo esto. Y por su parte ha visto una visión que un hombre llamado Ananías va a entrar a imponerle las manos para que recobre la vista. Tiene la esperanza de que la comunidad le ayude a entender, que haya alguien que le ayude a entender. Recordemos que ayer la palabra de Dios, cuando nos hablaba del encuentro de Felipe con el eunuco, este eunuco tenía la esperanza de que alguien le ayudara a comprender. También aquí se necesita de alguien que ayude a comprender y a comprender la situación. Él está en oración tratando de discernir, pero el Señor le ha revelado que alguien le va a ayudar a entender todo. Y ha llegado aquí con autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a los demás. Es la reacción de Ananías. Él se resiste a ir. El Señor le respondió: ve, porque él es precisamente el hombre que escogí para que lleve mi nombre a las naciones y a los reyes, como también ante los israelitas. Ananías tiene que convertirse, tiene que entender que este hombre ha sido escogido por el Señor, ha sido llamado por el Señor con un propósito. Y va a mostrarle cuando debe sufrir por el nombre del Señor, entender eso.
Ananías, obediente, entonces va a la casa de Judas, le impuso las manos a Saulo, que no es un acto mágico, sino todo ese proceso de catequesis, de educación, de ayudar a entender la vida del Señor, y le impuso las manos. Saúl, hermano mío, me ha enviado el Señor, o sea Jesús, que se te apareció en el camino para que recobres la vista, para que vuelvas a tener luz y quedes lleno del Espíritu Santo. Y entonces al instante se cayeron de los ojos unas como castras y recobró la vista. Se levantó y recibió el bautismo, tomó luego alimento y recuperó las fuerzas. Ahora ha recuperado las fuerzas. Ahora está preparado para lo que Dios lo ha dispuesto y lo ha preparado. Y pasó, dice, algunos días con los discípulos de Damasco y de inmediato comenzó a predicar en las sinagogas a Jesús, afirmando que Él es el Hijo de Dios. Qué maravilla, hermanos queridos. Qué maravilla esta palabra. Pablo, Ananías, Judas, Jesús. La experiencia de uno que se encuentra con el Señor, que pasó de ser perseguidor a seguidor, de una comunidad que tiene que abrirse y comprender los caminos insospechados del Señor. Entender que el proceso de la conversión es un proceso lento, que parte de una experiencia de encuentro personal con el Señor, pero que requiere la ayuda de la comunidad, y entender que alguien nos tiene que ir iluminando en el camino. Que la celebración aquí también de la liturgia del bautismo marca no el final de un proceso, sino el comienzo de un proceso de vida nueva. El apostolado, que también aparece aquí, como expresión de la gratitud, de la novedad que Dios ha causado en nuestra vida. Entonces Pablo empieza a predicar y a hablar en el nombre del Señor. Pero no habla teorías, habla de lo que ha vivido, del que lo ha encontrado en el camino de perseguidor. En muchas de sus cartas hará referencia a este hecho. El libro de los Hechos de los Apóstoles tendrá 2 narraciones más donde nos hablará de este encuentro del Señor con Jesús y de su conversión. Este es el primero de los 3, que nos sirve a nosotros hoy para que desde esta palabra de Dios nos dejemos iluminar en nuestro camino y entendamos que la Pascua del Señor supone ese encuentro personal con el Señor en nuestra vida que nos renueva y que nos transforma. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. También nosotros queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Ilumínanos con él, para que salgamos de nuestras tinieblas a la luz que nos permite ver el mundo y nuestra vida con mayor claridad. Amén.